자, 이 시간 감사합니다. 이 시간 예배를 드리며 새해를 맞는 우리 성도님들은 참으로 복되신 Nuestros hermanos que reciben el 새로운 año 한 nuevo 해를 ofreciendo en 하나님께 este momento el 바꾸며 culto son realmente 찬양과 bendecidos. 기도, Están 말씀으로 empezando el primer día y la 참전서 primera 시간을 hora con 시작하니 alabanza, 하나님께서 oración 얼마나 y palabra encomendando el año 기뻐하시겠는지요. nuevo a Dios. ¿Cuánto 찬양과 se alegrará 진정으로 Dios? 드리는 이 예배를 Oro para que a 통해 través del 하나님의 culto 사랑과 ofrecido en espíritu y en 평안에 verdad tengan una vida 2024년도 que vence 항상 siempre por el 승리하는 amor y 삶이 gracia 되시길 de Dios. 소원합니다. 이 시간은 Hoy 2024년 les 첫 번째 compartiré 기도 제목에 sobre 관한 la primera 말씀을 petición de 전합니다. oración del 이 말씀을 2024. 통해 Espero que por 의인의 medio de este 삶이 mensaje puedan 어떠한지 sentir 느끼며 cómo es la vida 나도 del justo 신속히 y anhelen 하나님께서 ser pronto 원하시는 justos 의인이 되리라 que Dios 소망하는 desea. 시간이 되시길 바랍니다. 하나님께서는 Cuánto 의인을 ama 얼마나 Dios al 사랑하시는지요. justo. 그러니 Por ello 의인들은 podemos 어떤 ver que los 절망적인 justos, aun en alguna 상황에서도 situación 하나님의 desesperante, 구원하심으로 estuvieron 무시하지 seguros al 오히려 Dios 정말 salvarlos y al 위복이 되는 것을 contrario 볼 la 수 있습니다. adversidad se convirtió en 또한 bendición. 한 의인으로 Además 인하여 podemos ver que 많은 muchos fueron 사람이 bendecidos 함께 복을 juntamente 받는 por un 것도 볼 수 justo. 있지요. 죄악이 심히 Dios dijo 증하여 que 심판을 si 받은 podía encontrar al 소돔과 menos 10 고모라를 justos en Sodoma y Gomorra, 할지라도 ciudades que 10만 debían ser 찾을 수 juzgadas al 있다면 estar 그 prevalecidas 의인으로 sumamente de 인하여 pecado, 온 perdonaría 지역을 todo el lugar 용서하고 y no 멸하지 destruiría por ese 아니하리라 justo. 하셨습니다. 그러나 Sin embargo, en Sodoma y Gomorra no 의인 había 10 10명이 justos, 없으므로 por lo que 모두 finalmente fue 멸망을 destruido. 당하고 말았습니다. 한편 Por un lado, 롯과 el 그의 hecho que Lot 가족이 y su 구원을 얻을 familia 수 hayan 있었던 podido 것은 ser librados 롯이 그 fue 성 porque 중에서 Lot era 그래도 justo, al menos 의인이었기 dentro de esa 때문이며 ciudad, y más que 무엇보다 nada porque 롯의 Dios 삼촌인 amó al 의인 justo, Abraham, 아브라함을 quien era 하나님께서 el tío de Lot. 사랑하셨기 때문입니다. 이에 대해 Sobre 창세기 esto cita 19장 Génesis 29. 19:29. 하나님이 Así, 들의 cuando 성읍을 destruyó Dios las ciudades de la llanura, 롯의 Dios se 거하는 acordó de 성을 Abraham 보실 때에 y envió fuera a 아브라함을 Lot de 생각하사 medio de la 롯이 그 destrucción, 아프시는 성 al asolar 중에서 las 내어 ciudades donde 보내셨다 Lot 하셨지요. estaba. 여러분, 만민의 Hermanos, 역사 속에서도 en la historia de Manmin 이러한 일들은 también 너무나 많이 hemos 지나갔습니다. experimentado mucho de 때로 esto. 어떤 분들은 믿음을 A 잃거나 veces 신앙이 열심히 algunos han 식어지고 perdido esa fe, 그리고 ese 그래서 fervor en la 온전한 fe, 주일 성수를 하지 por lo que no 못했습니다. pueden guardar, no 자동차 logran guardar el 운전을 día 운행하시는 분인데 del Señor completo. 운행 중에 Y al manejar el 오다가 carro 크게 사고를 se han 당하시고 adormilado 그래도 그 사고를 당할 때 y aún sufriendo ese accidente, al buscar al Dios del pastor, al llevar de todas maneras ese pañuelo sobre el cual el pastor principal ha orado, y así aún en esa situación donde el carro fue desguazado, su cuerpo fue guardado sin rasguño alguno. Ha pasado mucho de esto en la historia de Manmin, y todos ellos confiesan de la misma manera que han sido protegidos en el espacio espiritual del pastor principal y por el pastor. Dios los ha guardado. Esto es bíblico. Esto ciertamente está escrito en la Biblia. Dios salvó a Lot por pensar en Abraham, por eso lo salvó de Sodoma y Gomorra. Ustedes también, cuando oran por la evangelización familiar, aún siendo familiares que no han sido salvos todavía, si ustedes van llevando diligentemente su vida de fe, sea como sea, sus familiares también son protegidos. Y por ejemplo, la esposa, si siembra con fe, aún el cónyuge que no se congrega a la iglesia es protegido. Incluso esos cónyuges también saben que, aunque dicen todavía no me congrego a la iglesia, pero recibo bendición gracias a mi esposa que se congrega a la iglesia. Si ustedes se van convirtiendo en justos también, podrán guardar a su familia y su familia podrá estar en paz. Y más que nada en la historia de Manmin, por el poder, amor y oración del pastor principal, hemos sido protegidos y así hemos experimentado innumerables veces que nuestros problemas han sido resueltos. Por ejemplo, algún problema, enredo que han tenido en su trabajo, negocio, o la enfermedad que ustedes no podían recibir solución. ¿Por qué han venido delante del pastor principal? Porque uno mismo no puede recibir la solución por sí mismo. Y al haber visto y experimentado también que esas obras se manifestaban a través de nuestro pastor principal, esa obra de sanidad
y solución se ha dado. Y así por el justo las ovejas son guardadas. Y esa es la obra de Dios respaldando al justo. Y cuando Abraham dijo que su esposa Sarai era su hermana por temor a los egipcios, el rey Faraón la quitó, podemos ver que todo fue restaurado completamente porque Dios amaba al justo Abraham. ¿Y cómo fue con Daniel? Aún en el instante que inevitablemente iba a ser la presa de leones, pudo ser librado porque fue revestido del amor de Dios, ya que Daniel guardó la justicia delante de Dios y al contrario fue honrado. De esta forma Dios ama al justo. Por eso el justo, incluso en el momento en el que no tiene otra opción que fracasar, no fracasa y también evita la muerte. Y la bendición que Dios ha preparado es realmente grande. Amados hermanos, para ser justos que Dios ama y le agrada así, debemos practicar únicamente conforme a la voluntad y justicia de Dios. En Éxodo 15:26 Dios dijo, haz lo recto delante de mis ojos. Hermanos, debemos recordar esto sí o sí. No es hacer conforme a la justicia que uno mismo ha creado, sino hacerlo recto delante de los ojos de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Así podemos agradarle. Ya les he compartido también en el culto de la víspera de Navidad, por ejemplo, José, que fue escogido como el padre carnal de Jesús, vio que María, quien estaba comprometida con él, le crecía el vientre, a pesar de que no se había unido a él. Por ejemplo, la ley dice que apedrea a la mujer o a la persona que ha adulterado. Y ciertamente padecía una infracción de la ley. Pero José buscó cuál era la voluntad de Dios y era justo porque había asemejado a esa bondad de Dios. Debemos conocer que esa justicia propia es muy diferente, completamente diferente a la justicia de Dios. Y así debemos ir transformándonos de manera recta delante de los ojos de Dios. Nosotros nos hemos dado cuenta a través del estudio de Job que aún una persona que lleva diligentemente su vida de fe y no comete pecado voluntariamente tiene mucha maldad que desechar ante los ojos de Dios. Pudimos descubrir el aspecto que no logra alcanzar la bondad, amor, perdón y paz que Dios desea debido a la propia justicia, patrón y pensamiento carnal. Cuando deseche toda especie de maldad por la palabra de Dios, quien es luz misma, y practique con fuerza la verdad que ha dicho, guárdalo y hazlo, podrá ser reconocido como un justo delante de los ojos de Dios. Con esto, el justo que Dios desea vive únicamente por la fe. Aquí, fe no hace referencia a simplemente no dudar de Dios o no infringir la ley. Son personas que vencen la dificultad y van con obediencia incluso el camino de muerte al esperar en el Dios Todopoderoso, aun siendo cosas imposibles y difíciles de entender carnalmente. Dios reconoce como fe verdadera esta obra, se alegra y ama a esta clase de personas, los llama como justos y los coloca como grandes en el cielo también. Hermanos, ciertamente hay diferencia en la medida de la fe y hemos escuchado sobre la medida de la fe. Fe pequeña, fe grande, ciertamente es diferente. El justo del que les hablo ahora, los que han sido llamados como justos tenían esa fe grande y en su vida entera practicaron con fe. Y yo al ver al pastor principal, no puedo imaginar al pastor principal sin fe. Me imagino que ustedes también lo recordarán así. Ese tiempo en el que he visto al pastor principal ha sido únicamente fe, confesión de fe, únicamente ha buscado la voluntad de Dios y ha pensado en las ovejas y en la misión mundial que debe cumplir. Nunca se ha quejado, nunca se ha suspirado, nunca ha odiado, nunca se ha irritado tampoco. Y entre nosotras decíamos,
Nuestro pastor principal es realmente muy bueno. 너무 착하시다. Es muy bueno. No tenemos otra palabra de 정말 cómo expresarlo. 믿음이라는 게 없으면 당장님이 Si realmente 아니신 거죠. no 근데 그런 hubiera 아버지 fe, no sería nuestro pastor 오직 principal. 믿음으로, Y nuestro pastor únicamente por la fe 믿음으로 이루시는 ha venido 그런 모습들을 cumpliendo 볼 수 있었는데요. con 이렇게 fe. 아버지 하나님께서 우리에게 원하시는 것은 Y lo que Dios Padre desea de nosotros es la fe. 그런데 여러분의 삶에서는 Y en 믿음이 sus 없이 vidas, 내가 살아갈 수 있다면 si uno 믿음이 puede 없는 vivir 사람은 incluso sin fe, 하나님을 살죠. por ejemplo, una 교회 persona 와서 sin 예배를 fe 드릴 때는 하나님을 부르시고 주님을 불러요. vive olvidándose de Dios. Cuando viene a la iglesia, clama y llama a Dios, pero por ejemplo en su trabajo, en su vida personal, en el estudio, si Dios no está presente, si la verdad y el Señor no están presentes, no es una persona que tiene una fe verdadera. Espero que puedan examinar esto a través del mensaje y así cada paso que den en el año nuevo sea solamente de fe. No obstante, para ser reconocida esta fe como fe grande, siempre hay prueba o examen. El ser humano hace lo que uno puede hacer, mas no quiere hacer algo difícil y cargoso que choca contra su límite. Es más, podemos ver que no son muchos los que se dependen de Dios y guardan la verdad aún en la situación que les perjudica y donde van a perder todo o frente a la amenaza de muerte. Por ende, es inevitable no probar si es una fe verdadera que no tambalea en ninguna situación, y cuando la pase, será un justo que Dios reconoce. Y ellos siempre tienen confesión de fe y continúan su marcha de fe. Así las obras de Dios son cumplidas. Al examinar ahora qué obras de fe han cumplido el justo, ha cumplido el justo que Dios reconoce, oro para que en el año nuevo todos nosotros podamos practicar solo por el camino del justo. En primer lugar, el justo que a Dios le agrada es una persona que, en vez de mirar la realidad, posee la fe de esperar su resultado al confiar en la palabra de Dios. Podemos conocerlo bien a través de la fe de Caleb, de la fe de Josué y Caleb. Si leemos números 13, Jehová ordenó a Moisés a que escogiera al príncipe o jefe de cada tribu y así indagar la tierra de Canaán. Así 12 personas inspeccionaron la tierra de Canaán durante 40 días. Pero cuando ellos regresaron, empezaron a criticar esa tierra que inspeccionaron delante de Moisés, Aarón y toda la congregación de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces Josué y Caleb, que también habían ido con ellos, tuvieron dolor en su corazón, rasgaron sus vestidos al escuchar esta confesión sin fe de los 10 espías y dieron una confesión de fe delante del pueblo. Dijeron en Números 14, del 6 al 9, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Los 10 espías no pudieron creer en la promesa de Dios sobre la tierra de Canaán, puesto que miraron la realidad, mientras que Josué y Caleb pudieron agradar a Dios. Hermanos, lo importante, ¿cuál es la razón por la que no puede hacer una confesión de fe? Porque miren la realidad. Si uno mira la realidad, nuestros ojos, si ciertamente miramos con nuestros ojos, uno debe pensar espiritualmente y recibir la guía del Espíritu Santo, pero uno fácilmente emplea el pensamiento carnal con lo que uno ve con sus ojos. Satanás obra. Y viendo la realidad, si uno se olvida de Dios, pierde esa fe, Satanás obra. Y Josué y Caleb ciertamente habían visto la misma escena, la misma realidad, pero pudieron agradar a Dios al hacer una confesión de fe perfecta.
목자님이 계시지 않은 이 시간 En este tiempo que nuestro pastor principal no está, 너무나 상반된 열 정탐꾼 hemos podido ver ese contraste grande entre los 10 espías, Josué y Caleb, 어떠한 사람이 될 것인가 y debemos aplicar y reflejar este aspecto en nuestros corazones y examinar si seremos Josué y Caleb o los 10 espías. La visión que Dios ha dado a esta iglesia fue dada a nuestro pastor principal y dijo, y era un sueño que Dios Padre dijo que cumpliría a través de Manmin. Pero ¿acaso debemos soltar ese sueño ya que nuestro pastor principal ya no está? No, lo explicaré en este mensaje. El sueño que el pastor principal ha tenido. Nosotros hemos también confesado que cumpliremos también juntos ese sueño. Y así he orado y acompañado en la historia de Manmin. 목자에게 주신 아버지의 꿈과 비전을 만민에게 주신 것이요 내게 주신 것이라 붙들고 Espero que puedan avanzar aferrando a que ese sueño y visión que Dios ha dado a nuestro pastor principal es también dada a cada uno de nosotros. Hay una gran diferencia, el ver la realidad y confesar con el pensamiento carnal, o confesar mirando y esperando la promesa de Dios, y así su confesión cambiará. Entonces, ¿cómo habrán podido Josué y Caleb hacer esa clase de confesión de fe? Esto fue porque ellos no miraron la realidad, sino a Dios, al Dios Todopoderoso. Tal como lo podemos saber de la confesión de Josué y Caleb que les leí hace poco, ellos eran únicamente dioscéntricos, es decir, tenían a Dios como su centro. Vamos a repasar lo que ellos dijeron. Si Jehová se agradara de nosotros, nos la entregará. No dijeron, si nosotros hacemos bien, nos la entregará. No, sino si Jehová se agradara de nosotros, nos la entregará. Es igual con nosotros. Ay, es que el pastor principal no está, no podemos hacer nada. ¿Acaso Dios Padre no existe? Dios Padre cumple la obra. Y nosotros, si Él se agrada de nosotros, si le agradamos, Dios cumplirá la obra. Y lo que debemos hacer es convertirnos en personas así. Continúan las palabras de Josué y Caleb. No seáis rebeldes contra Jehová. Los comeremos como pan. Tenían a Dios como centro, eran dioscéntricos. Les dijo, no teman del ser humano, ellos son nuestra presa. Y también dijeron, con nosotros está Jehová, no los temáis. Hermanos, esto es muy importante. Si Dios nos acompaña o no, realmente sería un problema grave si Dios acompañara a otras personas y no a nosotros. Pues supongamos que hay personas que le dicen que ustedes son equivocados, pero en ustedes se manifiesta la evidencia que Dios los acompaña. Y mientras que en la persona que le califica o le evalúa, no se manifiesta la evidencia de que Dios le acompaña. Entonces las palabras de esa persona son equivocadas. Por ejemplo, cuando la persona quiere arguir con usted sobre algo indebido, tiene que mirar si está esa obra y evidencia que Dios acompaña. Y si nosotros tenemos esa evidencia que Dios nos acompaña, no tenemos por qué tener temor de algo. Ay, pero el pastor principal había dicho que iba a estar con nosotros continuamente. No tenemos por qué tomarlo así, porque, por ejemplo, el profeta Moisés vio la tierra de Canaán, pero no pudo entrar a la tierra de Canaán. Dios los guió a través de Josué y Caleb. Pero ¿acaso tenemos que pensar que el profeta Moisés ha fracasado porque no ha podido entrar a la tierra de Canaán? Ustedes y yo también debemos esperar y creer únicamente en Dios, agradar a Dios, y si lo cumplimos, ese es el fruto del pastor. Aunque alguien diga algo, ese es el fruto del pastor. Y así Dios manifestará esa obra, el Espíritu Santo nos da esa esperanza celestial y nos hace crecer en la fe. Así no tenemos por qué temer de algo.
Josué y Caleb esperaron y creyeron en Dios completamente, por lo que no les importó algún obstáculo o dificultad de la realidad. Pudieron dar la confesión de fe completa al esperar únicamente la promesa que Dios dio, el resultado que les daría la tierra de Canaán. Amados hermanos, esa es la fe verdadera que Dios desea, y cuando practique con esa clase de fe, llegará a ser un justo que experimenta la obra de Dios. ¿Existe alguien que tiene la siguiente incógnita? ¿Dios necesariamente tiene que probar así y aceptar esa fe? Si iba a dejar entrar al pueblo de Israel a Canaán, simplemente debería hacerlos entrar. Por más que Dios sea todopoderoso, que creó todas las cosas y asimismo juez, Él no bendice ni destruye según su antojo, ignorando la justicia. Él obra conforme a una ley exacta de justicia. De entre esas leyes está que cuando el ser humano vaya delante de Dios con fe, puede hacer descender la obra de Dios que cambia lo imposible en lo posible. Por ello debe mostrar la fe como evidencia, y cuando lo haga, Dios obrará y el enemigo y diablo no podrán detractar o acusar. Aquí, fe no es solo la confesión de labios. Pese a que venga la dificultad y enfrente alguna aflicción, aún después de haber confesado con fe, el actuar invariablemente conforme a la verdad y dependerse de Dios es fe. Además, es marchar hacia adelante sin tener temor, incluso de lo imposible, al esperar en Dios. Cuando lo haga, será reconocido de que es verdadero y podrá hacer descender la capacidad de Dios. Realmente era una situación en la que ellos parecían langostas. En la situación de Josué y Caleb, realmente ellos parecían langostas. Sin embargo, ellos no miraron la realidad, sino que al creer en Dios grandioso, en el Dios grande, cumplieron la confesión de fe y obras de fe. Como resultado de ello, tal como ellos confesaron, Josué y Caleb pudieron conquistar Canaán, la tierra de bendición. Dios desea que nosotros podamos mirar así el resultado de la fe y no la realidad. Y que así no nos frustremos por la dificultad de la realidad, sino que mostremos la fe, esperando el resultado que se cumplirá por la obra de Dios. Los que poseen esta clase de fe verdadera no se desaniman ni se rinden, aunque esa palabra de promesa se cumpla de manera tardada. La fe que creyó al principio no cambia aún con el transcurso del tiempo. Abraham fue llamado por Dios a la edad de 75 años y recibió la promesa de bendición de que bendeciría a su descendencia y formaría de ella una nación grande. No obstante, después de ello, durante muchos años, no tuvo hijo. Aún en esos momentos, Abraham no se resintió con Dios ni dudó de la palabra de bendición. Creyó en la promesa de Dios invariablemente. Génesis 15:6 menciona: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. La fe no es gozarse y obedecer solo cuando es visible y palpable, sino creer tal cual y seguir sin queja ni rencor a pesar de que no pueda ver ni tocar algo. No es ver la realidad, sino creer en Dios, quien da el resultado, y aferrarse a esa promesa de Dios. Esta fe de Abraham pudo recibir la bendición de obtener a su hijo Isaac a los 100 años de edad. El justo que cree así en la promesa de Dios y espera ese resultado, cree y avanza mirando la luz de esa palabra, aunque transcurra el tiempo y la realidad sea oscura. El profeta Daniel tuvo temor de Dios inmutablemente, aun cuando Israel fue invadido por el país gentil. El pueblo se esparció y la nación desapareció. A pesar de que Daniel estaba en una posición en la que era reconocido, el primero fue como prisionero, pero mediante la gracia de Dios llegó a estar en una posición en la que era reconocido y exaltado en el país gentil. Aún así, tuvo dolor en su corazón al ver que el pueblo estaba sufriendo al esparcirse y que el templo de Jerusalén fue destruido. Y pidió la ayuda de Dios. Padre, por favor, restaura. Dios, por favor, restaura estas cosas. Así,
suplicaba ante Dios. Entre tanto, mientras leía un libro que Dios escribió por medio del profeta Jeremías, encontró la profecía sobre la restauración de Israel, tal como estaba registrado en Jeremías 25, el 11 al 13, decía que las desolaciones de Jerusalén se terminarían en 70 años. Dios no había dado esta profecía directamente a Daniel, era una palabra que había dado a través de Jeremías hace décadas. Y Daniel tampoco había escuchado directamente de Jeremías, sino que solo había leído el libro donde estaba escrito esa profecía. Y solo con ello, Daniel creyó en ello tal cual completamente. Y como creyó en ello, ayunó y oró con fuerza para que esa promesa sea cumplida. Así el justo siempre busca la voluntad de Dios, aprecia la promesa de Dios y avanza con fe hasta que se cumpla. Aunque la realidad parezca ser oscura y sin camino, se aferra a la palabra de Dios, por lo que se le ve el camino y también la luz clara al final del túnel oscuro. Por ello, es tal como señala el pasaje bíblico de la primera petición de oración del año: el justo por la fe vivirá. Aunque esté oscuro, uno vive hoy y mañana también porque tiene esa fe. Esa fe en Dios le hace sonreír, le hace gozar. Así el justo vive con esta clase de fe cada día. ¡Qué hermoso es esto! ¿Cuánto anhelamos también esta fe? Aunque no se vea nada y esté oscuro, espera y mira únicamente a Dios. Y al creer invariablemente que la voluntad de Dios se cumplirá, y la fe, creer, es creer en que ya se ha cumplido. Y así los justos avanzan cada día. Esa vida de justos, espero que también tengamos esa fe. Mas cuando no posee la fe verdadera, después de haber orado y esperado un tiempo, si el periodo se alarga, se desanima, se rinde y se olvida de la palabra bendición. Se queja, incluso pierde la pequeña fe que tenía. Espero que puedan chequear la fe y la vida de fe de ustedes por medio del mensaje. Estoy mirando a Dios invariablemente en cualquier entorno y circunstancia y aferrándome a esa palabra de promesa. No he perdido yo la esperanza de la Nueva Jerusalén y el amor de Dios que estaba lleno en mi corazón cuando tenía la plenitud del Espíritu Santo. Deben examinarse y recuperarse pronto. Esta palabra de promesa que Dios ha dado. Es más, esa palabra de promesa que Dios ha dado a esta iglesia, ¿cuál ha sido esa promesa? Es que salgan muchas ovejas que entran a la Nueva Jerusalén. Y así debemos creer en esa oración, en nuestro paso principal, en esa espera de Dios Padre. Y hemos venido avanzando con ella y nosotros ciertamente le cumpliremos ello. Nosotros lo podemos hacer. Tal como el pastor principal ha dejado abierto y preparado ese camino, nosotros esperando ese resultado vivimos hoy y mañana también. Y también esa meta que esta iglesia debe cumplir, esos sueños y visiones, salvar a muchas almas y cumplir la misión mundial. Si nosotros nos colocamos y así estamos difundiendo el Evangelio de Santiago a todas las almas. Así la promesa de Dios no cambia. Y si nosotros nos aferramos y la tomamos esa promesa de palabra promesa como nuestra, así como Daniel, sin importar que nuestro paso principal esté o no esté, avanzaremos con fe. Hebreos 10:38 señala: mas el justo vivirá por fe. Es similar al pasaje de hoy, pero la parte final es diferente. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Si su fe y vida de fe ha retrocedido al no aferrarse a la promesa y capacidad de Dios, espero que ahora cambien a una fe verdadera e inmutable. Oro para que en el año 2024 todos los hermanos experimenten la asombrosa obra de Dios únicamente con la confesión y obras de fe que agrada a Dios. Espero que ustedes
Ciertamente piensen en la promesa que nos ha dado a nosotros, a Manmin. Y jamás deben olvidar esa promesa, esa palabra. Nosotros no nos hemos despedido de nuestro paso principal. Hasta ese día en el que lo volveremos a encontrar, espero que estén llenos de esa esperanza siempre. Y así en el año nuevo rebosen de esa felicidad. Faltan 10 segundos para el año nuevo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Demos toda la gratitud y gloria a Dios Padre, quien será glorificado a través de nosotros, a través de Manmin en el año 2024. 제가 아껴두었던 당의자님과 대화하면서 또 여러분들에게 전해드릴 이 성경신 예배 전해드릴 생각으로 대화했었던 저녁 예배 때 안 하고 Yo tengo una conversación guardada que quería compartir con ustedes para este culto de Año Nuevo. Yo le dije al pastor principal, ¿cómo decidiría las 4 peticiones de oración del año 2024? Creo que la semana pasada hablé con él. Y el pastor principal dijo que sus peticiones personales serían: permite ayuda para que los hermanos de Manmin puedan entrar a la Nueva Jerusalén, sí o sí. Y el segundo era para la misión mundial. Y nosotros debemos cumplir esas peticiones. Esas peticiones son las que nosotros debemos cumplirle. Espero que puedan grabar en sus que en sus corazones esté presente esa esperanza, ese amor y oración en nuestro pastor principal que desea que ustedes vayan a la Nueva Jerusalén. Por ejemplo, cuando hay hijos solos en la casa, pueden pelear entre ellos o discutir, pero cuando los padres regresan tarde del trabajo, por ejemplo, los hermanos entre ellos dicen: no, vamos a portarnos bien porque nuestros papás están trabajando con esmero. Nosotros debemos grabar más profundamente en nuestro corazón esas enseñanzas de nuestro pastor principal y así avanzar con fuerza hacia la Nueva Jerusalén. El primer aspecto del justo era no mirar la realidad, sino mirar ese resultado de Dios y así avanzar con fe. Y más que nada, lo que Dios Padre espera de ustedes, ¿cuál es ese resultado que Dios Padre espera de ustedes? Si piensan en la meta de ustedes y yo de entrar a la Nueva Jerusalén, ese resultado de Dios, debemos entrar a la Nueva Jerusalén y salvar a muchas almas. Espero que ustedes también, al esperar en este resultado, no digan: no, yo no puedo, sino que se esfuercen y se transformen una y otra vez y así salgamos sí o sí, salgamos sí o sí como esos justos que a Dios Padre le agrada. En segundo lugar, el justo que a Dios le agrada es una persona que posee la fe con obras, que obedece conforme a la voluntad de Dios. Tal como registra Santiago 2:21, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Cuando la fe se manifiesta en obras, podrá ser reconocida como perfecta. Abraham mostró esa justicia a cabalidad con obras cuando Dios le dijo que ofreciera a su único hijo Isaac. El ofrecer a una persona como holocausto es algo que no puede existir en realidad. Es más, Isaac era el hijo que Dios le dio como simiente de promesa, pero Dios le decía ofrecer a Isaac en holocausto. Parece que se desvía de la promesa que creyó y esperó hasta ahora y que es contrario a lo que Dios le prometió. Por ello, podría consultar a Dios sobre ello, ¿no es así? Sin embargo, Abraham no tuvo duda ni en lo mínimo, ni se incomodó.
붙들고 이제 번제단에 올리는 모습도 있지만 무엇보다 Y en obediencia, no solamente fue cuando Abraham colocó a Isaac sobre el holocausto, sino que en ese proceso de preparación, porque apenas que Dios le dijo al día siguiente fue para ofrecer a Isaac. Llevó a Isaac y a 2 criados y mientras iba también preparó esa leña. Esa es la obediencia perfecta y que también muestra esa confianza plena en Él. Uno de labios, uno puede decir, no, yo ya lo iba a hacer porque Él me dijo, pero no lo hice. No, nosotros debemos ir a la Nueva Jerusalén con nuestro pastor principal y decimos que vamos a la Nueva Jerusalén con nuestro pastor principal. Y si uno ha dicho que va a cumplir así, debió haber llevado esa clase de vida, pero sin llevar esa vida, si solo dice en labios, eso no es fe. Dios no reconoce eso como fe. Cuando haya esas obras de obediencia, Dios dirá que es fe. Y así pasó en Abraham. Dios le dijo que ofreciera a su único hijo Isaac, y al día siguiente se levantó, preparó esa leña y llevó a Isaac y a sus 2 criados. Y a sus 2 criados no les dijo sobre esta palabra de Dios porque ellos no podían obedecer. Fueron al lugar al que debían llegar. Incluso dejó a los criados en un punto y solo fue con Isaac porque muy probablemente ellos los iban a detener. Ay, ¿qué pasa con nuestro amo? Y así es una persona sin fe. ¿Y cómo podría uno detener cuando uno va avanzando con fe? Me imagino que ustedes no dirán, no tengo fuerza, yo lo extraño. Al uno amar a nuestro pastor principal, uno avanza con más fuerza al recordar esa palabra de Él. Y así yo seré más fiel. Después del culto de la tarde en el que yo expliqué sobre la situación, sobre lo que pasó, recibido muchos mensajes de consuelo y he visto hermanos que están todavía con ojos aguados y otros que ya no tienen esos ojos aguados. Estoy agradecida por el ánimo que me dieron. Y alguien me dijo lo siguiente, que tiene más deberes para el año 2024 que el 2023 y que al escuchar que el pastor principal fue al cielo primero, que estaba muy agradecido de recibir más deberes y que así será más fiel para ser de gozo a nuestro pastor principal. Ese es realmente amor. Y eso es ir obedeciendo, recordando su voluntad. Y así Abraham llevó el fuego, la leña y la espada junto con Isaac. Isaac se preguntaba dónde estaba el cordero o el cabrito que iba a ofrecer. Podemos ver esa obediencia perfecta de Abraham que incluso alzó esa espada contra su hijo. Esa obra de obediencia es sin calcular qué pasará después. Abraham mostró sin ningún problema obras de obediencia, sin colocar excusa alguna si es el camino que Dios desea. Pero en nuestra vida de fe, ¿por qué hay tantas excusas y razones que si no encaja con nuestro pensamiento? ¿Pero por qué es así? Uno dice así, no, es que yo estoy preguntando porque tengo curiosidad, sino debemos examinar si no estamos dudando por nuestra falta de fe. Nosotros no podemos entender totalmente la voluntad de Dios y hay muchos caminos y aun siendo algo que no podamos comprender,
이것이 참 믿음이요. 이런 믿음으로 행하는 en 일을 nosotros 의인이라 avanzar. 칭하시는 것입니다. Esa es la fe verdadera y Dios llama como justos a los que practican con esa clase de fe. Cuando así sea, Dios preparará como Jehová Jireh y podrá dar bendición rebosante. No obstante, si no tiene fe verdadera, mirará la realidad sin poder esperar en Dios, por lo que cuando es difícil de obedecer y llega a ser una pérdida, no obedece empleando el pensamiento carnal. No obedece al emplear el pensamiento carnal. El hecho que sufra colocando diferentes pretextos, calcule y no tenga obras es porque su fe no es perfecta. Y al ver la realidad dice, es que no puedo por esta razón, por la otra. Y realmente uno puede tener mucha lista de razones y parece que que esas razones son realmente válidas. Por ejemplo, los habitantes que vieron en Canaán eran grandes y robustos. Y los israelitas habían salido de estar bajo una esclavitud de mucho tiempo. Pero ciertamente eso era el pensamiento carnal y eso llega a ser enemistad contra Dios y no tiene otra opción que ser desechado por Dios. ¿Cuál es la razón por la que uno no puede ser usado por Dios? Esos cálculos llegan a ser esos pensamientos carnales por lo que no puede ser usado por Dios. Mas la segunda generación del Éxodo que recibió bien la prueba en el desierto practicó tal cual, aun siendo algo difícil de obedecer, si miraban la realidad y empleaban el pensamiento. Por ejemplo, Moisés partió a la presencia del Señor primero y Josué y Caleb avanzaban guiando al pueblo de Israel. Y hubo un problema que llegó frente a ellos y era el río Jordán que estaba desbordando. Cuando hay inundación, el río es muy peligroso porque si entra, será arrastrado por esas corrientes de aguas. No solamente el mar, sino que si el río está muy caudaloso, esas corrientes del río son muy peligrosas. Estaban en esa situación. Pero Dios les dijo que los sacerdotes que toman el arca del pacto pasen primero el río. Estaba esperando esa obra de fe. Dios Padre Dios ha dicho, por ejemplo, si hubiera sido la primera generación del Éxodo, habrían colocado muchos pretextos. Pero ahora Dios les está ordenando también algo que no iba a ser posible si empleaba el pensamiento carnal. Cuando llegaron a Jericó también les dijo, si gritan después de girar 13 veces por la ciudad durante 7 días, los muros caerán. Hermanos, son cosas imposibles si se mira la realidad, pero Josué y el pueblo que él guiaba obedecieron tal cual. Al practicar con fe, las corrientes del Jordán se detuvieron y la ciudad de Jericó se derrumbó de una sola vez. Hermanos, nosotros conocemos muy bien esta palabra. El problema es que uno sea esa persona de obediencia. Hermanos, ancianos, deben hacer esta marcha de fe conmigo ante el río Jordán. Deben tener esa fe que puede entrar primero al río Jordán tomando el arca de pacto. Pero no deberíamos esperar. Si Dios quiere que pasemos este río, no debería dividirlo, no debería separarlo. Dios desea esos obreros que pueden practicar por la fe. En este tiempo también, Dios nos pregunta, ¿tú verás la realidad o creerás en la obra de Dios y avanzarás con gratitud por esas obras de poder que han sido manifiestas a través del pastor principal? Está en nuestra decisión. Tal como les he compartido en el estudio de Job, la justicia de Dios es obrar mediante la justicia. Y también esa justicia varía según nuestra elección con libre albedrío. Si uno mira la realidad y abandona la fe, uno
no puede hacer bien. Amados hermanos, las personas que tienen fe llegan así a la obediencia y este tipo de personas resplandecen y avanzan valientemente. Por consiguiente, oro en el nombre del Señor para que en el año 2024 todos nosotros seamos uno y vayamos obedeciendo únicamente por la fe y así cumplamos grandemente la asombrosa providencia de Dios hacia Manmin. Para recibir la bendición desbordante, no solamente en la iglesia, sino también en sus hogares, trabajos y negocios, es importante la obra de obedecer conforme a la palabra de Dios. Con estas obras de la fe, la respuesta de bendición rebosarán en sus vidas y también sus deseos del corazón podrán ser respondidos rápidamente. En Mateo 17:27 sale la escena en la que Jesús manda a Pedro algo particular. Esta es la palabra que Jesús dijo después de que el que cobraba impuestos dijo a Pedro: vuestro maestro no pagó los impuestos. Y después de conversar así, Pedro, con el que cobraba los impuestos, Jesús no estaba allí. Y Pedro, después de conversar así con aquella persona, fue donde Jesús. Y antes de comentarle la situación, Jesús le dijo de inmediato. Si leen la Biblia, la palabra registra así. Primero, Pedro conversó con la persona que cobraba los impuestos. Conversaron en un lugar donde Jesús no estaba. Y Pedro habrá dicho: mi maestro también pagará los impuestos. Y fue donde Jesús, y sin explicarle la situación, Jesús le dijo de una vez: ve al mar y echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Esta palabra es imposible según los ojos carnales y el pensamiento carnal, y era algo que no se podía obedecer. Sin embargo, Pedro obedeció ya que creyó en Jesús. Estas obras de fe son muy importantes. De esta manera, si posee fe, puede obedecer sin mirar la realidad. Y por esta obra de obediencia que las obras extraordinarias, y es por esta obra de obediencia que las obras extraordinarias se cumplen y descienden la respuesta de bendición. Aunque es la obra de Dios, Él obra a través de nosotros que obedecemos. El poder del pastor ha sido la obra de Dios y ha obrado a través de nuestro pastor principal. Pero, por ejemplo, al hablar del poder del pastor, las personas decían: no, quitemos la palabra pastor, quiten la palabra pastor. Pero en la Biblia también, la palabra también registra que el apóstol Pablo manifestaba ese poder. Cuando el pastor antes no podía hablar libremente sobre él, pero ahora sí puedo hablar libremente de él, ¿quién diría algo? Y nosotros debemos agradecer y glorificar a Dios. Así que ahora puedo hablar más libremente sobre el pastor principal. Hermanos, si ahora el Señor apareciera delante de ustedes y ordenara tal como le dijo a Pedro, ¿creen que podrían hacer incluso algo difícil de obedecer? Si el Señor apareciera delante de ustedes y les hablara. Pero la palabra de Dios registrada en la Biblia es la orden de Dios y la palabra del Señor hacia nosotros. Ya hemos empezado desde hoy la lectura bíblica. Eso es igual a cuando el Señor le dijo a Pedro: ve al mar, echa el anzuelo y con ese estatero que saques del pez, paga los impuestos. Y si uno también aferra a esas palabras de bendición, será bendición. Pero ¿cuál es el problema? Esa obra no desciende porque uno, diciendo que la toma como suya, no practica. Cuando esas obras le sigan, esa obra de Dios se manifestará. Aunque en la realidad actual la bendición se tarde, el obedecer invariablemente por la fe, en practicar toda la verdad, así como el orar, ayunar, amar, perdonar, sacrificar y ser fiel, es guardar los preceptos de Dios.
이것이 하나님의 명령을 지키는 guardar y cumplir la orden de Dios. Génesis 26:5 cita: Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, nosotros también, si nos despojamos de la maldad conforme a la palabra de Dios y andamos en la luz, podemos experimentar el milagro sorprendente de obtener un estatero de la boca del pez al echar el anzuelo. Al acumularse así la obra de obedecer conforme a la verdad, la fe crecerá y cuando lo haga podrá ser un guerrero de fe que practica completamente con amén incluso lo que no se puede entender ni obedecer. Yo, cuando apenas llegué a ser evangelista, llegué a predicar en el culto de miércoles. Y así uno predicaba una vez al mes el culto de miércoles y dirigía esa semana la oración de madrugada. Y por ejemplo, el dirigir la oración de madrugada después de orar en la oración de Daniel, no podía dormir temprano en la madrugada. Y realmente sentía más carga y también cansancio al principio para dirigir la oración de madrugada que, por ejemplo, predicar en el culto de miércoles. Y, por ejemplo, por mi constitución física, fácilmente yo tenía, me salían esas lesiones o llagas en mi boca por ese cansancio. Y yo le comentaba a la directora Unili de que aquí en esta parte de mi boca salió una llaga y era para recibir ese consuelo. Y una vez cuando vi cuando vi con el pastor principal, la directora Unili le comentó mi situación de las llagas que me salían por la fatiga, y creo que ella lo hizo con la intención de que él me consolara por ello. Pero el pastor, al escuchar, dijo: todavía a la evangelista Sujin Lee le sale esas llagas en su corazón. Si hace por la fe, esas llagas no saldrán. Y yo recibí con amén. Y yo le decía a la directora, porque lo había comentado al pastor principal, porque el pastor principal siempre ha hecho con fe. Y todavía tenía llagas en mi boca. Y en ese momento recibí con amén la palabra del pastor principal. Y esas llagas, y empecé desde ese momento a no pensar, a no prestar atención a esas llagas que estaban en mi boca. Por ejemplo, cuando comía algo picante o algo así, tenía esas llagas. Y realmente el pastor principal me explicó que si uno piensa que está cansado, realmente el cuerpo sigue ese pensamiento carnal y por eso surgen esas llagas. Uno está aceptando y recibiendo ese pensamiento. Y si uno dice, no, eso puede pasar. Si uno piensa que está cansado, eso pasa. Si uno no... Y así desde ese momento no dejé de prestar la atención y ni siquiera mirarme al espejo por esas llagas. Y así esas llagas se sanaron rápidamente. Y al siguiente mes, por ejemplo, si tenía antes 3 o 4 llagas, ya después surgían solo 1 o 2, pero no les prestaba atención. Y al siguiente mes ya no surgía ninguna llaga. Y durante estos 25 años, gracias a Dios, podría decir que no me han vuelto a salir las llagas. Aún no pudiendo dormir o aún pasando diferentes situaciones, no me salen llagas de mi boca. Y al pensar en eso continuamente, realmente dependiendo de cómo yo piense, hable, el cuerpo físico también le sigue. Y por ejemplo, si después de haber hecho la obra de Dios diligentemente, si uno dice, ay, estoy muy cansada, eso será derribar esa recompensa que uno había acumulado.
No es que uno esté cansado por hacer la obra de Dios, sino pensar, por ejemplo, si yo descanso estaré bien. Por ejemplo, cuando yo dirigí la reunión de sanidad al principio, al alzar mis ambos brazos, me sentía fatigada. Pero, por ejemplo, yo decía, ¿por qué me dolerá tanto? Y era porque durante 20 minutos oraba con los brazos en alto. Pero si uno dice, ay, es que por orar durante mucho tiempo con los brazos en alto, ¿será que tengo que recibir algún masaje? Si yo hubiera pensado así, continuamente habría sido así. Pero si uno dice, no, voy a estirar un poco, ya al día siguiente estaré bien. Si uno no le presta atención así, y realmente será algo insignificante. Y así he llegado a ser más saludable. ¿Cómo ha sido la obediencia de ustedes? Si eso se acumula, la fe crecerá. Espero que todos sean esos guerreros y obreros de esa fe, con esa fe. Si llegamos a ser personas que obedecen completamente a la palabra de Dios, Dios nos usará grandemente. Después de haber obedecido en algo, Dios Padre después, la próxima vez, deseará que obedezcamos algo más grande. Y así, si vamos obedeciendo, Dios nos usará grandemente. Entonces, sea cual sea la dificultad que enfrentemos, no temeremos pensando cómo podremos hacer esto, cómo podré hacer esto, sino que seremos una persona que practica con fe valientemente. Entonces, Dios obrará al ver esa obra de fe, y así podrá ser un justo que cumple la obra grande y asombrosa de Dios que el ser humano no puede hacer. A una persona así, pese a que se le pida algo impredecible o inesperado, si eso es la voluntad de Dios, no le importará, aunque sea la amenaza de muerte. Solo tendrá el corazón que quiere ofrecer con gozo. Esa clase de personas llegan a ser reconocidos como justos y se convierten en gozo y dicha de Dios. Espero que en el año nuevo 2024 todos los hermanos estén en el camino de los justos al practicar con fuerza la palabra de Dios, y que al poseer una gran fe que pueda obedecer incluso a lo que no pueden obedecer, sean usados como instrumentos de honra de Dios. Termino el mensaje, amados hermanos. Hoy, por el mensaje titulado El justo por la fe vivirá, que es la primera petición de oración del año 2024, examinamos las obras de fe de los que fueron reconocidos por Dios como justos. Les dije que debemos ser personas que esperan ese resultado, así como Josué y Caleb al creer en la palabra de Dios, a pesar que la realidad parezca ser triste, difícil e imposible. Esta clase de personas creen invariablemente en Dios y marchan aferrándose a esa palabra, pese a que la promesa se tarde y no se vea nada por delante. Al tener fe verdadera, pueden estar gozosos y obedecer aunque se vea oscuro y no haya camino por delante. Aunque no haya ese camino, no le es nada imposible. Pueden hacerlo valientemente. Y no es decir, pero ¿cómo camino cómo ando si no hay camino? ¿Cómo avanzo? Dios puede hacer ese camino. Cuando uno dé esos pasos, Dios abrirá ese camino. Esa fe, esa obediencia, se necesitan esas obras de fe y obediencia. Y así esta clase de personas pueden hacerlo valientemente. Al no rendirse, pueden recibir la obra de Dios. Personas como Daniel y sus 3 amigos y José son los que han pasado por ese proceso. En la realidad había muerte, cárcel y diferentes asuntos e incidentes tremendos. No obstante, ellos no miraron esa realidad, por lo que pudieron practicar siguiendo el camino recto sin el mínimo titubeo. Por tanto, Dios también pudo orar. Mas ellos habrían sido invariables en su corazón, aun si Dios no hubiese obrado también. Y la razón por la que pudieron ser así fue porque tenían fe. Una persona que tiene fe no tiene temor ni algo que le preocupa. Y así ellos confesaron con fe. Si así no hiciere, así confesaron los 3 amigos de Daniel. Si Dios no nos salva y aunque nos muramos en el horno de fuego,
no habremos inclinado ante el ídolo. Esa era la obediencia a la voluntad de Dios. Ellos tenían temor de desobedecer a la voluntad de Dios y no a la muerte. Una persona que tiene fe no tiene temor ni algo que le preocupa. Por ello, les siguen las obras de fe y Dios obrará para que puedan ver el resultado de la fe. Les garantizará, les respaldará. Espero que en el año nuevo 2024 todos nosotros experimentemos la obra de Dios que hace posible lo imposible al mirar con ojos de fe en todo y creer en la palabra de promesa de Dios. Oro en nombre del Señor para que así crezcan en una fe de justos que Dios espera y desea y sean hermanos bienaventurados que manifiestan las obras grandes y asombrosas de Dios. Vamos ahora meditando en la palabra. Buen Padre Dios, hoy, gracias Padre porque nos permites ofrecerte este culto de Año Nuevo, ofreciéndote la primera hora y el primer día del año ante ti. Aunque el camino se vea oscuro, el justo podía confesar con fe porque tenía esa fe y confianza en ti. Te pido para que todos los hermanos también puedan tener esa fe y así poder cumplir todas las promesas. Podamos mirar todas las promesas que nos has dado como resultado, como ese resultado que nos darás. Padre, ayúdanos a ser esos justos que a ti te agradan y así ser esos vasos usados por ti. En el nombre de nuestro Jesucristo hemos orado. Amén. Vamos a recibir la oración por los enfermos de pastor, principio por video. Coloque sus manos de la parte enferma o débil de su cuerpo y si no está enfermo, coloque sus manos sobre el pecho para que pueda recibir por fe las respuestas y los deseos de su corazón. Aleluya, Dios Padre Todopoderoso de amor. Por favor, pon tus manos sobre todos los hermanos que están recibiendo ahora esta oración. Muestra tus obras que trascienden el tiempo y el espacio a todos aquellos que están recibiendo esta oración a través de GC Internet, sobre todos los hijos de Dios alrededor del mundo. Dales la fe para que crean de todo corazón. Echa fuera todo pensamiento negativo y dudas. Echa fuera toda prueba y dificultad. Desde la cabeza hasta los pies, todas las entrañas, articulaciones, nervios, tejidos y células, cualquiera que sea la parte enferma, cargan con el fuego del Espíritu Santo y la luz original. En el nombre de Jesucristo yo ordeno al enemigo, diablo y Satanás, todas las enfermedades, gérmenes y virus, fuera, que venga la luz. Por favor, quema todas las enfermedades terminales e incurables con el fuego del Espíritu Santo. Aleja todas las enfermedades endémicas, incluida la malaria. Que todas las enfermedades contagiosas, incluidas el resfrío, la gripe y la fiebre, desaparezcan. Protégelos de todo tipo de gérmenes y virus. Sánalos de todo tipo de cáncer, el estómago, pulmón, hígado, glándulas mamarias, útero, piel e intestino, el SIDA, la leucemia, la apoplejía cerebral, la presión arterial alta y baja, la diabetes, el problema de tiroides y las enfermedades del corazón, los pulmones y las enfermedades de la mujer, que todas las inflamaciones desaparezcan. Sánalos de polio, apoplejía, artritis y hernias discales, dolor de espalda, dolor de cabeza, neuralgia, que todos los demás dolores desaparezcan. Epilepsia, autismo, depresión, neurosis y otras enfermedades mentales, fuera. Que todos los tipos de parálisis sean sueltos, que se levanten, caminen y salten. Permite que los ojos vean bien, que los oídos oigan bien, que los ciegos puedan ver, los sordos oigan y los mudos hablen. Sánalos de toda secuela debido a toda clase de accidentes. Fija los huesos rotos. Restaura de toda quemadura. Permite que toda sensación de calor y quemadura desaparezca. Padre, ora para que no quede ninguna cicatriz. Límpialos de todo tipo de adicciones a las drogas, envenenamiento y abuso de sustancias. Permite que los nervios muertos, los tejidos y las células se regeneren, que los muertos vuelvan a la vida. Dales la bendición de la concepción, que reciban la bendición de la concepción. En el nombre de Jesucristo ordeno al enemigo, diablo y Satanás, al gobernador de la potestad del aire, las fuerzas del mal en los lugares celestiales y sus sirvientes, fuera. Espíritus malos, impuros, falsos y engañosos, espíritus separadores y toda fuerza de la oscuridad, fuera. Que sean sueltas todas las ataduras de la maldad, fuera toda oscuridad, que venga la luz. Dios Padre, dales la capacidad para clamar en oración y el poder para desechar los pecados y santificarse.
Cuando sus almas prosperen, permite que les vaya bien en todo y permite que sus familiares sean evangelizados. Protégelos de todo tipo de accidentes, desastres a lo largo de esta semana y bendícelos para llevar una vida próspera sin ningún problema. Con los muros del fuego del Espíritu Santo, el huésped celestial de los ángeles y con tus ojos que son como llama de fuego, protege a todos tus hijos, sus familias, lugares de trabajo y negocios. Brinda a los estudiantes sabiduría y comprensión y dales entusiasmo y fervor para que estudien bastante. Por favor, que mantengan sus corazones y mentes fuera de las cosas del mundo y permite que amen a Dios con más fervor. Ya sea que tus hijos coman o beban o con lo que hagan, permíteles que hagan todo lo posible para vivir una vida que te glorifique. Permite que puedan testificar sobre el Dios vivo diciendo, he encontrado, experimentado a Dios y he recibido sus respuestas y bendiciones. Dios Padre, gracias. Toda la gloria sea para ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, he orado. Amén. Vamos a cantar el himno Manmin número 92 y ofrezcamos nuestros diezmos y ofrendas de Año Nuevo. y árboles y flores bonitas. Soñé con el reino del cielo, Nueva Jerusalén. Al llegar al castillo, siento gozo y felicidad. Nadie corre todo el cielo, destellos del sol. Es gozo invencible, aproximado del corazón. Luego del Cristo llegó, llega Jerusalén. Los pinos son brillantes y las flores echan el poder. Cerca corre todo el cielo, mi dices que allí este gozo invencible, aproximado del corazón. Luego del Cristo llegó, llega Jerusalén. 네, 행복하고 은혜로운 소식이 있어서 성도 소식 좀 전해드리고 Les compartiré 기도하도록 하겠습니다. noticias de los hermanos felices. 서지혜 집사님, La 34세 diaconisa Chieso 청소년교회입니다. 지금 tiene 34 años 박사과정을 y ahorita 해외에서 está 공부하는데 유학 중에 있죠. estudiando el doctorado en el extranjero. 대학교 응용경제학과 박사 과정 중에 있습니다. Yo me encuentro estudiando el doctorado, un doctorado en Valencia. En septiembre, después de recibir la oración de la pastora principal interina, 몇 가지 기도를 받았었는데요. 발렌시아 대학교는 박사 과정에서 정규 수업 3년, Tengo 학위 논문 muy 2년으로 buenas noticias. 보통 5년 걸려서 박사학위를 La tesis 수여할 수 que yo 있습니다. escribí 특히 llegó a 학교 ser 규정에 publicada 박사학위를 finalmente 취득하려면 en- 논문 3개가 학술지에 게재되어야 합니다. 저는 박사과정 1년 차인데 불구하고 주님의 전적인 은혜로 논문 3개를 작성하여 제출하였고
2024년 연말에 박사학위를 수여할 예정입니다. 제가 쓴 논문 중 En la 하나는 revista 세계 상위 académica 10위권에 Public 드는 Management Review, 행정학 학술지 que Public llega a ser una de las 10 Management más superiores, 게재되었고, y 나머지 pese a 논문 que 두 개는 he 학술지 terminado apenas 심사 el primer año de doctorado de Economía en la Universidad de Valencia, España, he podido 국제 연구를 할 수 있도록 지원하고 있습니다. 저는 외국인이지만 박사과정 성적 평가에서 만점으로 학과 1등을 했는데 우수 he 장학생으로 podido he sido escogida como el primer puesto de la facultad al recibir el puntaje total en la evaluación del doctorado. Y al ser escogida como becaria, he llegado a llevar una investigación internacional en la Universidad Nacional de Quebec, Canadá, desde enero y marzo del año entrante. 회사 요청이 있어서 캐나다 일정을 마치고 내년 4월 초 귀국 예정인데 입국하면 인사드리겠습니다. Pese a que normalmente se tardan 95 años para recibir el doctorado, lo terminaré en 2 años y regresaré a Corea. También tenemos el testimonio del hermano Kwang Sop Lee. El pasado 28 de diciembre, el presidente de la República visitó la tropa donde yo estoy trabajando como soldado, como general. 모범 간부들만 대통령을 직접 뵐 수 있도록 결정했습니다. 저는 육군 중사로 근무하고 있는데 모범 간부로 선발되었고 대통령님이 He sido 부대 방문 일주일 전부터 escogido como el dirigente ejemplar del ejército, por lo que he tenido la oportunidad de hablar con el presidente. También salió en noticias cómo yo le daba mano al presidente. El que está a la izquierda es el hermano y joven de Mangmin. 주요 방송 뉴스에 보도되었습니다. 사랑하는 당회장님께서 보여주신 사랑과 섬김의 행함 그리고 가르쳐주신 진리의 말씀대로 Al practicar conforme a la palabra de la verdad que nuestro pastor príncipe nos ha enseñado, he sido siempre reconocido y amado, y así me ha bendecido con estas buenas cosas. Doy toda la gratitud y gloria a Dios Padre. 그 말씀을 행할 때 하나님께서 지키시고 함께 하시는 것을 군 생활에서 늘 체험하며 감사하고 있습니다. 앞으로도 저는 당회장님께서 가르쳐 주신 De ahora en adelante también seguiré practicando el amor y bondad que el pastor príncipe nos ha enseñado, y así emitiré ese aroma de Cristo, y así retribuiré la gracia que he recibido. Y como militar quiero cumplir mi deber y así proteger y servir a la nación y también a los hermanos de Mangmin. La pastora orará por la bendición, por las peticiones y también por los diezmos y ofrendas. Buen Padre Dios, durante el año 2023, gracias Padre por habernos protegido y bendecido en tu amor y gracia, y ahora ya hemos recibido el año 2024. Hemos comenzado la primera hora, el primer día del año, alabándote y orando y escuchando tu palabra. Que todos los momentos de este año 2024 sean momentos de estar contigo y estar con el Señor. Bendícenos. Nuestros hermanos de Mangmin han escuchado la enseñanza de nuestro pastor principal y así han crecido tanto que aún escuchando sobre esta noticia de despedida temporal, confiesan que serán ovejas que entrarán sí o sí a la Nueva Jerusalén. Padre, tú también los ves. Ayúdanos a salir como frutos de nuestro paso principal, y aún en situaciones difíciles ayúdanos a buscar tu voluntad y así recordar la palabra de bondad y amor que nuestro paso principal nos ha enseñado, y con gratitud ayúdanos a retribuir a esa gracia y así orar
y así nos determinamos por salir como esos frutos. Ayúdanos a que podamos salir como esos frutos. Padre, te pedimos que nos sostengas y nos des esa fuerza. Padre, si hay hermanos que todavía se sienten tristes, Padre, consuélalos, llénalos de tu paz verdadera, con esa fe y esperanza del reino de los cielos. Con ese consuelo y paz, te pido que puedan avanzar y así creer en ese resultado y así avanzar con fuerza, que todos los hermanos puedan hacer así. Padre, pon tus manos sobre todas las peticiones de oración de los hermanos de Manmin del mundo entero. Padre, respóndeles y dales esa respuesta. Durante el año 2024, ayúdanos a vencer también mediante tu amor. Ayúdanos a no comprometernos con las cosas. No, ayúdanos, ahora es el tiempo para despertarnos y estar alerta espiritualmente. Y nosotros confesábamos que iríamos a la Nueva Jerusalén si seguimos a nuestro paso principal. Pero ese poder y amor de nuestro paso principal continúa con nosotros. Ayúdanos a poder avanzar con esa fe verdadera. Ayúdanos a velar en oración. Ayúdanos a preparar bien ese aceite del Espíritu Santo y así salir como hijos que a ti te agradan. Padre, en este momento, pon tus manos sobre estas peticiones de oración del año nuevo. Padre, por favor, transfórmalos en respuesta y bendición. La primera petición del año fue: el justo por la fe vivirá, y he compartido el mensaje. Cuán hermoso es el justo que vive por la fe. Aunque parezcan cosas imposibles, al creer en la promesa de Dios, al creer en ese resultado, pueden estar gozosos y agradecidos y así avanzan y practican por la fe. Así como esos justos, nosotros también ayúdanos a vivir con esa fe, por esa fe. Sin la fe no podemos agradarte y sin la fe no podemos experimentar la obra de Dios. Sin la fe no podemos, tampoco podemos ser salvos y no podemos recibir esa respuesta, sanidad, y no podemos ir a la Nueva Jerusalén, no podemos hacer la obra de Dios. Padre, que todos los hermanos de Manmin puedan avanzar con la fe y que puedan tener esa fe del guerrero espiritual, esa fe grande y no una fe pequeña, y así puedan crecer cada día. Padre, y ayúdales para que puedan creer en ti, puedan dependerse de ti. Pensamos, si nuestro paso principal no está, ¿acaso Dios Padre no existe? ¿Acaso esas obras de poder desaparecen? Daniel, aún leyendo esa profecía, esa promesa que Jeremías había recibido, aún habiendo leído solo por el libro, se alegró y creyó en que tú ibas a cumplir esa profecía y se aferró en ayuno y oración. Y nosotros al estar con nuestro paso principal, hemos recibido esa promesa y hemos venido orando por esa promesa. Padre, nosotros con fe, ayúdanos a llevar esa vida de justos, esa vida de fe que puede avanzar mirando a ese resultado. Ayúdanos a que Manmin pueda cumplir toda tu voluntad y providencia, que muchas almas puedan llegar a la Nueva Jerusalén y así a través de este Evangelio de Santidad que podamos salvar a muchas almas. Ayúdanos a poder cumplir a cabalidad nuestro deber. Si de pronto tienen fe pequeña, hay algunos que se cansan, Padre, llénalos con el fuego del Espíritu Santo, que puedan mirar y practicar con fe y que con la fe puedan alegrar y agradar a Dios. Padre, bendícelos. Y que en el 2024 podamos hacer crecer nuestra fe cada día. Cuando estábamos con nuestro paso principal, anhelábamos la medida de la fe y avanzábamos con esa fuerza, pero al venir la prueba o aflicción, uno ha vivido como si no anhelara, como si ya no tuviera.
como si ya no tuviera relación con esa medida de fe, hasta nosotros alcanzar esa medida de fe que tú deseas de nosotros. Avanzamos con fuerza, Padre, que esta marcha sea más fervorosa, que nuestros pasos sean con más fuerza. Y así en el año 2024 muchos puedan salir como espíritu completo y a través de esos justos. Padre, ayúdanos a poder dar abundantes frutos. Padre, ayúdanos a poder cumplir, ayúdanos a ser esos justos que cumplen tu voluntad. La segunda petición es velad. Podemos ver que el mundo ahora está lleno de incidentes y accidentes, y así podemos sentir que el último tiempo del que nuestro Señor hablaba es ahora. Ayúdanos a estar despiertos. Cuando el pastor principal estaba, nosotros hemos sido protegidos en su amor. Ese amor y poder del pastor principal nos sigue protegiendo, pero se necesita más nuestra oración. Ayúdanos a estar despiertos. Padre, hemos perdido el primer amor, hemos perdido la fe. ¿Por qué hemos perdido la fe? Si Dios existe y esas obras del poder del Padre sigue con nosotros, ¿por qué? ¿De qué nos quejaríamos? Es porque miramos la realidad así como los 10 espías. Y así como Job, juzgamos y condenamos con nuestro pensamiento, por lo que no puede llegar esa llenura del Espíritu Santo. Ayúdanos a arrepentirnos completamente y así seamos personas despiertas y así avanzar hacia Nueva Jerusalén con fuerza y así tomar esa condición, ese requisito como novias del Señor. Más que nada debemos velar en oración, debemos estar orando fervientemente. Perdónanos, Padre, por haber dejado la oración. Ayúdanos a orar despiertos, que podamos cumplir esa oración que mueve el trono de Dios. Y Padre, tú irás cumpliendo esa obra de Magnin. Ayúdanos a poder cumplir esa oración ferviente y así ofrecer una armada de oración que a ti te agrada. Padre, danos esa fuerza. La oración tampoco lo podemos hacer con nuestra propia fuerza, Padre, pero tú nos das esa gracia. Revístanos de esa gracia, de ese poder. Ayúdanos a no dejarlo para mañana, sino desde hoy orar y así vencer el mundo. El enemigo diablo y Satanás anda buscando a quien devorar como león rugiente, buscando quién está quejándose, quién está resentido, quién está odiando, quién está comprometiéndose con el mundo, quién tiene pensamiento carnal, quién está albergando maldad. El enemigo y diablo, más que uno mismo, conocen bien la debilidad y la maldad que hay en el corazón de uno, por lo que hace que uno cometa pecado, se queje. En medio de ello, para nosotros vencer, debemos estar despiertos, debemos velar y solo con la oración ferviente podemos guardar nuestro corazón y así por la obra del Espíritu Santo podemos vencer siempre. Y así podemos vencer al mundo, cortar el pecado y obedecer a la palabra. Padre, revístalos con esa capacidad de orar fervientemente. Padre, dale nueva fuerza a la directora Un Lee, quien dirige la oración, y también te pido por la oración de Daniel de Compromiso que dirigirá, y también por todas las reuniones de oración cada vez que nuestros hermanos de Magnin del mundo entero oren. Padre, acompáñanos con el fuego del Espíritu Santo, que los ojos espirituales sean abiertos, que sean despiertos espiritualmente y así con esa capacidad y fuerza que les das puedan vencer al mundo, puedan vencer al enemigo y diablo. Sin estar uno despierto, algún día uno puede experimentar esa enfermedad o incidente, y cuando uno pide en ese momento es muy difícil recibir la respuesta, así que ayúdanos a estar despiertos. Hemos colocado la mudanza del templo como la tercera petición de oración de este año. Ayúdanos a poder glorificarte, alabando y orando juntos en un nuevo templo, Padre. Permítanos este templo. Tú
원하시고 또한 우리의 향이 그와 같이 상달될 때 어찌 이루시지 않겠는지요. ¿Cómo no cumplirías esta petición si ofrecemos juntos ese aroma de oración? Padre, ayúdanos a poder tomar y conquistar esta petición de oración. Cuando el pueblo de Israel avanzaba hacia Canaán para conquistar completamente esta Canaán, tuvieron que también pasar por diferentes guerras. Y Caleb pidió valientemente: dame pues esta tierra. Y Caleb pudo tomar esa tierra con valentía y al confiar en ti. Padre, al ver nuestra oración, nuestra fe, nuestra unidad, Padre, ayúdanos a poder recibir ese templo de parte tuya. Te pedimos por todos los obreros que trabajan para esta mudanza del templo, que puedan estar en paz, que puedan estar en armonía y avanzar con fe y así poder cumplir todas las cosas. Que también pueda cumplir todas las cosas necesarias mediante tu ayuda, incluso con las personas del mundo. Al nosotros ofrecer nuestro culto en diferentes partes, en cada uno de nuestros lugares, Padre, por favor, recibe con agrado nuestros cultos y acompáñanos con tu bendición y respuesta desbordante. Gracias, Padre. En la historia de Manmin, esa obra del poder invariable, tú has guardado, respondido, sanado y bendecido a nuestros hermanos de Manmin. Te damos toda la gloria. Nuestro pastor principal siempre pidió este poder delante de ti. Al hacer falta esa fe propia de las ovejas, y las personas del mundo que no creen, ¿cómo solo con la palabra se puede evangelizar? Porque incluso nuestro Señor dijo: si no vieres señales y prodigios, no creeréis. Y así nuestro pastor principal siempre ha manifestado esas obras del poder y así ha sembrado fe. Las personas que no tenían fe, ha hecho crecer la fe, los que tenían la fe pequeña, y así ha venido guiando esta historia de Manmin. Gracias, Padre, porque tú has establecido al precioso pastor principal y así con ese poder tú nos has guiado hasta el día de hoy. Que esa oración, palabra y poder, nuestro pastor principal, esa oración, palabra, está con nosotros continuamente. Padre, recibe toda la gloria a través de Manmin. Padre, yo también, al cumplir todo este ministerio, si no mostrara al Dios vivo esas obras, ¿cómo podría cumplir este ministerio? Pero invariablemente con ese poder del pastor. Gracias, Padre, porque tú has manifestado esas obras del poder. En el año 2024 también concédenos esa respuesta, sanidad. Gracias, Padre, que en el año 2024 podamos cumplir la misión mediante una obra del Espíritu Santo más explosiva y ferviente. Y así nuestros hermanos sean protegidos, bendecidos, y así te glorificarán. Te pido para que ellos puedan glorificar solamente. Padre, te pido por todas las 3 peticiones personales de los hermanos. Con fe han entregado, escrito sus peticiones. Padre, respóndeles y cámbialos con transformación y respuesta, que puedan recibir pronto esa solución del problema, puedan ver pronto ese fruto de respuesta. En el año 2024, Padre, dale salud a todos los hermanos, desde la cabeza hasta los pies. Pon tus manos sobre todas las partes doloridas, quema toda enfermedad en el nombre de Jesucristo. Padre, quema con el fuego del Espíritu Santo todos los órganos interiores, que si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, seremos sanos. Padre, dales capacidad, nueva fuerza, y así que el año 2024 esté más, rebose más de las peticiones y respuestas. Padre, que las familias que tienen todavía no se han evangelizado completamente, Padre, por favor, obra en ellos. Echa fuera, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, echa fuera toda
toda preocupación, tribulación, prueba, tristeza. Padre, dale paz y amor en cada uno de los hogares, que puedan avanzar como esa familia de fe que avanza juntos hacia la Nueva Jerusalén, que las almas que se han ido, que las almas que han perdido esa fe puedan recuperar esa fe, que puedan volver. Si hay almas que se han ido de esta iglesia, Padre, ¿en dónde se experimentaría estas obras del poder? ¿Dónde podríamos experimentar esa obra del Espíritu Santo? Al uno irse a la iglesia, ha tenido esa llenura del Espíritu Santo, ha seguido con esa llenura del Espíritu Santo, que puedan chequear esto y que todas las almas puedan avanzar con nosotros. Padre, ten misericordia de ellos, ayúdalos para que puedan volver. Que en el 2024 también, Padre, bendice cada hogar, cada iglesia donde se reúnen en el nombre del Señor, que haya esa obra del fuego del Espíritu Santo, también esa obra del poder y obra de sanidad. Padre, dale esa capacidad a todos los obreros para que puedan ser fieles en el año 2024. Nosotros no terminemos con recibir la gracia, sino que evangelicemos a las almas. Debemos recuperar a las almas que se han ido y también evangelizar a las almas que necesitan del Señor. ¿Qué es lo que no podríamos hacer o qué es lo que temeríamos si está la obra, el poder de Dios? Ayúdanos a estar despiertos, evangelizar, visitar a los hermanos y así ayúdanos a pronto cumplir ese templo. Y así ayúdanos a poder cumplir nuestros deberes. Padre, bendice a todos los pastores, obreros, a todos los diáconos, levitas. Padre, recuerda a todos los obreros que puedan cumplir con tu capacidad, con fe, todo su deber y misión. Padre, pon tus manos sobre todas las iglesias y centros de misiones del extranjero. Padre, rodéalos con luz, recuérdalos. Padre, llénalos con esa luz, dale esa paz en cada uno de los corazones y mentes de nuestros hermanos, que puedan avanzar con esa fe, que sea un salto de la fe. Padre, si hay Padre, que en los países o lugares donde haya persecución, Padre, puedan vencer la persecución. Padre, protégelos de toda persecución, que no haya ningún accidente o incidente. Padre, protege a todas las iglesias filiales, iglesias amigas, a todas las iglesias y hermanos y misioneros del extranjero, que puedan ser prosperados en su espíritu, puedan experimentar esa bendición de prosperidad y salud, y así glorificarte grandemente en este año 2024. Padre, gracias por siempre acompañarnos. Toda la gloria sea para ti, que en el año 2024, a través de Manmin y a través de todos nosotros, recibe toda la gloria. Que todos nosotros en el año 2024 podamos entrar pronto, más rápido al Espíritu completo, y así poder cumplir esa condición y requisito como novias del Señor. Padre, recibe toda la gloria. Padre, pon tus manos sobre los diezmos, ofrendas de acción de gracias, ofrendas de gratitud por el año nuevo, de todo corazón y gratitud, ofrendas de caridad, ofrendas para la misión, ofrendas para el canal GCN, ofrendas para la construcción del santuario, ofrendas por voto. Por todas trataras con pon tus manos sobre ellas, para que una gran medida apretada, mesía y abundante se pueda verter en su regazo. Cumple los deseos de nuestro corazón, responde a nuestras oraciones y peticiones. Protege nuestros hogares, trabajos y negocios. Bendícenos para que nuestros diezmos se incrementen y las razones para dar gracias sobreabunden. También bendícenos 30, 60, 100 veces de lo que hayamos hecho y sembrado. En el nombre de nuestro Jesucristo orado. Amén. A través de la oración de bendiciones de la pastora principal interina, Dios Padre nos dará grandes bendiciones. Damos toda la gloria y gratitud a Dios. Tenemos